Buen día, querida familia, buen día, querida gente linda. Esperemos que pasen un miércoles sensacional de la mano de nuestro buen Dios. Hoy y mañana vamos a basarnos o vamos a estar hablando de Primera de Juan, el libro de Primera de Juan. Uno siempre se tiene que preguntar cuando lee un libro de la Biblia, por ejemplo, en este caso, Primera de Juan, uno se tiene que preguntar, ¿para qué escribió Juan este libro? ¿Para qué escribió? ¿Qué es lo que en el libro quiso decir? Cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, nos habla del conocimiento de la vida eterna. Y fíjese lo que acá dice. Juan escribió Primera de Juan con dos motivaciones. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí está la primera razón. Este libro lo escribió a los que creen ya en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Una vez o muchas veces yo he escuchado de cristianos que se preguntan o dicen, yo recibí a Cristo esta semana, y a la semana siguiente te dicen, yo recibí a Cristo. Y cuando hay en la iglesia una predicación del Evangelio y se levanten la mano todos aquellos que confiaron en Cristo, siempre son los mismos que levantan la mano. Entonces, por ahí la pregunta del cristiano es, ¿cómo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo es que yo voy a saber? Entonces, esta es la primera. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una es el cristiano, para estar convencido, para saber a ciencia cierta, con seguridad, que es salvo, que tiene a Cristo en su corazón. Y dos, porque de pronto, con las 6 evidencias que da Juan del verdadero cristiano, me doy cuenta que realmente nunca recibí a Cristo. Y entonces ahí es que puedo recibir a Cristo. Primera evidencia de 6. Hoy vamos a tratar de ver 3. Y otras 3 dejaremos para mañana. Primera evidencia. Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera evidencia. Aquel que es hijo de Dios, aquel que recibió a Cristo en su corazón, con humildad va a confesar su pecado diariamente o en el momento que lo comete o en el momento que se da cuenta. Y dice dos cosas: que el Hijo de Dios que confiesa el pecado, Dios es fiel y justo para dos cosas. Uno, para perdonar el pecado que cometió. Y en segundo lugar, dice, para limpiarnos de toda maldad. O sea, para que en el futuro seamos limpios de esa maldad que cometimos. Algunos erróneamente han dicho, y a mí realmente me molesta un poco, porque a veces uno va a la Santa Cena y en la Santa Cena dice, hermanos, analicémonos si hemos cometido algún pecado. Y siempre dicen lo mismo: si tenemos algo contra algún hermano, para ir delante de Dios, que Dios nos perdone. Discúlpeme, pero yo no tengo que esperar un mes con mi pecado cuando viene la Santa Cena para pedirle perdón a Dios. Yo no puedo vivir con mi pecado. Saben que uno de los, nosotros, la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos ovejas de su prado, dice la palabra del Señor.
recuerdan Salmo 23, Jehová es mi pastor. David se ve como una oveja. El Señor dice que Él es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas. ¿Sabe? Una de las características de la oveja es un animal limpio. No puede vivir en la suciedad. No es como el cerdo, como el chancho, que se revuelca en el barro o que se revuelca en su propio vómito, dice la palabra del Señor. El cristiano verdadero, en el momento que peca, está el Espíritu Santo moviéndose en su corazón y diciéndole que hay un pecado, que hay un pecado, que hay un pecado, y debemos ir a confesar a Dios rápidamente. Es lo que la palabra de Dios dice. En segundo lugar, en capítulo 2, versículos 3 al 6, dice, o vamos a ver de 3 al 5, el verdadero Hijo de Dios obedece su palabra. Dice el verso 3, y en esto sabemos, acá la palabra saber es fundamental, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y fíjense qué interesante, un verso clave es el verso 4. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, porque guardamos su palabra. A mayor luz, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Nosotros conocemos que somos de Dios cuando entendemos un mandamiento de Dios y enseguida tenemos el deseo en el corazón de obedecerlo. ¿Que nos puede costar igual que el pecado? Sí. ¿Que podemos caer y aún recaer? Sí. El problema del Hijo de Dios que no obedece es cuando entiende que debe obedecer y sin embargo comete el pecado de agarrar y de decir, no me interesa lo que Dios diga, yo lo quiero hacer de esta manera, yo voy a desobedecer. ¿Y saben qué? Esto es tremendamente orgullo, un gran orgullo. Nosotros vemos cosas en la palabra de Dios tremendas que Dios hizo. Por ejemplo, cuando Dios, por la persecución de los egipcios, abrió el Mar Rojo, cuando estaban entrando en la tierra prometida, liderados por Josué, y detuvo en un montón la caída del Jordán para que Israel cruzara en seco, cuando cayeron los muros de Jericó, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando detuvo la tormenta, cuando levantó a Lázaro de los muertos. Tenemos que entender que todo el universo obedece la voz de Dios. ¿Sabe quién es el único que se para delante de Dios y le dice muchas veces, no voy a obedecerte? El ser humano. Qué tremendo, qué tremendo, qué gran orgullo. Tercer y último lugar en este día. Capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en luz. Está en luz y permanece en luz y en él no hay tropiezo. Una de las características del Hijo de Dios es que ama a su hermano. Dios me dio el privilegio de estar en una iglesia hermosa. Y digo que a lo largo y a lo ancho del mundo hay muchas, pero muchas iglesias hermosas. Estoy hablando de la iglesia en Sabanilla, acá en Costa Rica, porque es la iglesia donde Dios me puso. ¿Y sabe qué? Es maravilloso, pero maravilloso sentir el amor de los hermanos, poder experimentar
a un Dios grande y poderoso que te abraza por el amor de los hermanos. Pero si hay algo que Dios va a rechazar, es que usted odie o que usted aborrezca o que usted no perdone aquello que Él ama y que Él perdonó, que son nuestros hermanos. Llegamos hasta aquí. Mañana jueves, veremos 3 características más del verdadero Hijo de Dios. Señor le bendiga.